Muy buenas, mi nombre es Carlos Azaustre y recuerda que puedes seguirme en Twitter en @carlosazaustre. En el vídeo de hoy te quiero hablar de un post que he escrito en mi blog hace unos días que se llama ¿qué es lo que me gusta de Vue.js? He escrito este post porque, bueno, normalmente en los veranos me gusta aprender algo nuevo. El año pasado, en verano, le dediqué bastante tiempo a aprender React y su ecosistema y me gustó muchísimo, tanto que cambié mi stack habitual de trabajo, que era en Angular, por React. Y este verano le he dado la oportunidad a Vue.js, que es un nuevo framework. Lleva algo de tiempo ya en el mercado, lleva desarrollándolo desde finales del 2013, primeros del 2014, pero hasta hace poco que ha salido su versión 2 no ha empezado a estar tan en auge como ahora mismo, que es un momento en el que lo está utilizando mucha gente y la comunidad está creciendo bastante. Entonces, bueno, he escrito un post en mi blog que te quiero resumir en este vídeo, en el que te hablo qué es lo que me gusta de Vue con respecto a otros frameworks. Una de las cosas que me gusta es que es un framework progresivo. Esto significa que empieza siendo una librería muy simple que podías utilizar para algo muy sencillo que anteriormente podrías hacer, por ejemplo, con jQuery, pero de una forma mucho más potente y elegante, ¿no? Sin necesidad de nada más, sin herramientas, sin un montón de librerías, sin un montón de boilerplate de código para poder hacer algo, sino simplemente añadiendo la librería, que puedes hacerlo desde un CDN mismamente, y empezando a trabajar con JavaScript, puedes utilizar Vue para un proyecto muy sencillo en el que necesites un poco de contenido que sea generado por JavaScript o algún evento que manejar. Es ideal para eso. Tiene muchas similitudes con muchos frameworks, coge un poco va tomando un poquito de cada uno de ellos. Y con React tiene algo que me gusta, que es el ciclo de vida, los métodos del ciclo de vida, que es algo que tiene, por ejemplo, React y me resulta muy útil y muy cómodo para cuando necesito añadir una librería, hacer una llamada Ajax, etcétera. Saber en cada momento en qué momento estoy del ciclo de vida del componente para poder acceder a él y hacer los cambios o llamadas que necesite. Eso lo tiene React y lo tiene Vue, y la verdad es que trabajar como trabajabas con React y trabajar como lo tienes que hacer en Vue es muy similar y no te va a requerir mucho tiempo, simplemente cambia un poco el nombre de los métodos. Aquí en el post he puesto una imagen tomada de la propia documentación de Vue y bueno, pues tenemos los métodos before create, before mounted, before update, before destroy y destroyed, que son muy similares a component will mount, component will destroy, etcétera, ¿no? De React. Y bueno, aquí viene bastante bien explicado para cuándo se dispara cada uno de estos métodos y pues ya dependiendo de lo que queramos hacer, cuál nos va a resultar más cómodo. Otra cosa que me gusta mucho son cómo ordena o estructura los métodos y las propiedades o datos dentro de cada instancia de Vue, ¿no? Tenemos un atributo, un objeto que se llama data, donde ponemos todo nuestro modelo de datos, y otro objeto propiedad, que se llama methods, donde ahí tendríamos incluidos todos nuestros métodos manejadores, pues, de eventos, llamadas Ajax, etcétera. Entonces queda como muy ordenado y la verdad es que me gusta mucho, ¿no? No utiliza una sintaxis de clase como se venía utilizando en React en las últimas versiones, sino que se parece más a esa primera versión de React en la que teníamos un método createClass y se le pasaba un objeto de configuración. Pues es algo similar, pero en lugar de estar ahí todo como propiedades, pues va separando los datos por un lado, los métodos por otro, etcétera. Y eso me gusta bastante de Vue y es una de las cosas por las que me está convenciendo esta librería. Por supuesto, la tendencia en el desarrollo web actual es desarrollar arquitecturas basadas en componentes. Ya lo hace Angular, lo está haciendo React, lo hace Polymer, y Vue pues es una librería más para crear componentes web. No sigue el estándar de Web Components que utiliza, por ejemplo, Polymer, que es el que más nativo es de todos, pero nos permite dividir nuestra aplicación en pequeños componentes, en pequeños trocitos, enfocarnos en cada uno de ellos para hacer las aplicaciones. Luego, a medida que tu aplicación va creciendo, es necesario, bueno, pues tener un sistema que te permita modular, y si tienes un equipo de trabajo en el que hay gente que se dedica a la maquetación, gente que se dedica
al diseño con CSS y personas pues como nosotros que nos dedicamos más al JavaScript, al código controlador, pues Vue yo creo que de todos estos frameworks que están apareciendo es el que mejor, el que más clara tiene la separación de conceptos. Porque, por ejemplo, en un proyecto hecho en React quizá yo no lo sé porque tengo conocimientos de JavaScript y conocimientos de CSS. Gente que sea únicamente diseñadora y maquetadora y utilice solo CSS y HTML, tener que entrar en un fichero JSX o JavaScript y ver cómo está colocado eso, porque dentro del código JSX pues tenemos algunos condicionales en JavaScript, funciones. Puede resultar un poco frustrante para ellos poder trabajar y diseñar y añadir estilos a esos proyectos, ¿no? En Vue, como trabaja muy con puro HTML, CSS y JavaScript, esto lo tienen bastante claro, pero para poder hacer lo que se conoce como un componente modular, en el que esté contenido su estilo, su maquetación y su código JavaScript, han creado un tipo de fichero con la extensión .vue, y gracias a un loader de Webpack podemos escribir ese código y Webpack se va a encargar de separar y extraer el CSS por un lado, JavaScript por otro y el HTML por otro. Pero dentro de ese fichero Vue, aquí tengo un ejemplo, pero bueno, muy simple. Vamos a tener una etiqueta template donde va a estar instalado de nuestro HTML y las directivas de Vue para poder mostrar, ocultar información, hacer force para recorrer listados, etcétera. Pero es sintaxis HTML que cualquier maquetador va a entender y va a sentirse cómoda con ella. También vamos a tener un tag style donde va a ir el CSS, puro CSS, e incluso podemos escribir en el sintaxis de Sass o Less o Stylus, ya que con Webpack podemos hacer eso, podemos escribirlo ahí directamente en un código de preprocesador y Webpack se va a encargar de transpilarlo y arrojar el CSS final. En template también podemos hacer lo mismo. Si estás cómodo con una sintaxis tipo Pug, Jade, puedes escribir en esa sintaxis y decirle a Webpack que estás escribiendo con eso y ya se encargará él de transpilarlo a HTML. Y dentro de script iría el código JavaScript y aquí puedes usar Babel o TypeScript o lo que te apetezca, porque con Webpack lo vas a poder hacer. Y está totalmente separado una cosa de otra, pero a la vez está contenido todo dentro de un mismo fichero. Y es algo que me parece muy potente y es una solución que me gusta mucho trabajar con ese tipo de ficheros y os recomiendo que le echéis un vistazo si todavía no lo habéis visto. Y como digo, hay mucha similitud con muchos frameworks y con Angular pues son esas directivas, ¿no? En Angular teníamos directivas tipo ng lo que sea, pues en Vue tenemos v-lo que sea, ¿no? Tenemos los v-on-click, por ejemplo, para eventos de tipo. Y además se pueden, estas directivas se pueden abreviar si es de un tipo evento, ese v-on, se puede sustituir por una arroba. Y si se trata de un bind a una variable, como por ejemplo una variable que se llame mensaje, pues en lugar de escribir v-bind mensaje, podemos escribir directamente mensaje. Pero es muy práctico, se entiende con verlo una vez y me ha resultado muy cómodo y a la vez, pues como a mí yo venía con un pasado anterior en Angular versión 1, pues me ha recordado esa primera parte de mi etapa como desarrollador web que no me disgustaba del todo. Y como Vue es un framework progresivo, se le pueden ir añadiendo nuevas funcionalidades, por ejemplo las rutas, un manejo del estado, todo eso con plugins. Igual que en React tenemos React Router, pues en Vue tenemos Vue Router y se puede añadir como plugin. Y al igual que en React tenemos Redux, aquí podemos utilizar algo muy similar, que no es Redux puro, pero que funciona muy bien, que se llama Vuex o Vuex, como quieras llamarlo. Y se instala como plugin, es muy fácil de instalar, eso ya lo veremos en próximos vídeos, cómo se realiza esa acción. Y esto es una de las cosas que más me gusta. Vuex me parece muy bueno, me parece mucho más sencillo de entender y de poder escribir código que Redux para hacer lo mismo y de una forma bastante. Tiene una API muy sencilla.
Y me parece una gran solución que sigue ese patrón Flux que inició Facebook, que Redux lo simplificó, pero Vuex me parece todavía un paso más allá, que recomiendo que eches un vistazo. Y lo que más me gusta de esto, de Vuex, no solo Vuex o VueRouter, es ese sistema de plugins que tiene para añadir nuevas funcionalidades. Porque estaba viendo una tendencia, a mi parecer, en React y en Polymer, con lo poco que he visto de Polymer, de crear componentes para todo. Y esto es una opinión personal mía, pero yo creo que un web component y un componente web en general debe representar algo visual. Por ejemplo, Polymer se inició todo este estándar de web components para, por ejemplo, la etiqueta Google Maps, pues tener una etiqueta Google Maps con una propiedad, latitud, longitud y mostrar un mapa y no tener que copiar y pegar un montón de elementos div y un montón de código JavaScript para poder ver un mapa en la web, me parece genial, ¿no? Es simplificar eso. Pero ya está empezando a haber componentes, por ejemplo, en Polymer existe Polymer Fire, que es para poder trabajar con Firebase, y es un componente que se pone ahí en el HTML y a mí personalmente no me parece correcto o que no está hecho para eso, porque yo creo que Firebase es algo que es configurable, que se debería hacer por JavaScript y que además ya es muy simple por sí en JavaScript configurar Firebase. No veo la necesidad de tener un elemento HTML para configurar eso. Y lo mismo estaba pasando, por ejemplo, con React Router o Redux. No Redux como tal, sino la librería React Redux, que te permite usar React con Redux, que estaba creando un componente provider que va encima de todo el árbol de componentes para poder pasar el store a todos los componentes hijos. O React Router, que todas las rutas son componentes, como su símbolo mayor y menor, ¿no? Y yo creo que eso debería ser configurable de otra manera. Y en VueRouter y Vuex se hace de esa forma, se hace de forma configurable y sin tener que añadir un elemento HTML en tu código. Entonces eso me ha gustado mucho porque es algo que en React pues me estaba empezando como a patinar, ¿no? Trabajar de esa forma y aquí lo hacen bien y os recomiendo que le echéis un vistazo a eso. Y por último el Vue CLI o Command Line Interface, que es una herramienta que ya empiezan a tener todos los frameworks. Polymer tiene el suyo, Angular tiene el suyo, React tiene Create React App, que viene a ser parecido. Y es una forma de generar un proyecto desde cero, con toda la estructura de archivos y carpetas. Y además te genera ya pues, un fichero Webpack con todo configurado ya para desarrollo y producción, sin tú tener que estar entrando en el fichero y andar ahí escribiendo todas las tareas y todos los... que al final es código que repites proyecto a proyecto. Si necesitas entrar para cambiar alguna configuración, es genial porque, por ejemplo, en Create React App no hay forma de entrar a ese fichero de Webpack que te genera porque utiliza un script externo, tendrías que salirte de Create React App y luego escribirlo, pero Vue CLI sí que te crea esos ficheros de Webpack. Si necesitas añadir un nuevo loader o añadir una nueva funcionalidad, lo puedes hacer. Pero no es necesario que toques nada de inicio porque ya tiene todas las tareas preparadas y cada vez van añadiendo nuevas cosas, como Code Splitting o, por ejemplo, como Progressive Web Apps. Bueno, pues como conclusión, Vue me ha parecido una librería muy potente, muy práctica, muy sencilla de empezar con ella y muy escalable porque sirve tanto para algo muy sencillo como puede ser una landing page en la que necesitas algo de JavaScript, pues Vue encaja perfectamente en ese diseño. Y también si la aplicación crece y es una single page application o algo más elaborado, Vue también funciona perfectamente con ello. Nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides dejar un comentario, darle a like si te ha gustado y suscribirte si todavía no lo has hecho. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!